Bien, vamos a otro tema. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, junto a la Armada, detectaron cerca de 90 naves pesqueras extranjeras en zona económica exclusiva y áreas marinas protegidas de nuestro país. Sin embargo, se trataría de una flota que se traslada desde el Pacífico hacia el Atlántico y que solo estaría de paso por aguas chilenas. Vamos a conversar más al respecto. Estamos junto a la directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia. Muchísimas gracias, Soledad, por estar con nosotros y bienvenida. ¿Qué tal, directora? Muchas gracias a ustedes. Buenos días, Carla y Davor. Buenos días. Bueno, entendamos un poco el fenómeno, por qué llegan en esta fecha estas flotas pesqueras a nuestro país y con qué frecuencia se cambian de océano, porque en algunos momentos están en el Atlántico y ahora llegan al Pacífico. Bueno, esa es una muy buena pregunta justamente porque esto es algo que ocurre todos los años. Ocurre en 2 periodos del año. Empieza principalmente durante finales de mayo, junio, donde hay un traslado desde el Océano Atlántico hacia el Pacífico, y en esta época del año, esta misma flota, que es una flota china, ¿cierto?, se traslada a pescar nuevamente. Primero sube hasta el Ecuador, un poco más arriba donde está el calamar, y después baja nuevamente, pasa por nuestras aguas, lo que se denomina, entre comillas, ¿cierto?, un paso inocente, es decir, ellos no pescan en estas aguas, y por lo tanto nosotros ahí tenemos que monitorear con la Armada y el Servicio Nacional de Pesca diariamente que efectivamente no estén pescando, y eso lo vemos a través de los posicionadores satelitales o el BMS. Ahora, ¿el paso de estas naves extranjeras de pesca es algo que no se autoriza? En el fondo, ¿no es que pidan permiso para entrar? ¿Es algo que se detecta y que por eso se fiscaliza? ¿O hay una coordinación? No, hay una coordinación, ¿ya? Esto es muy importante que se sepa. Regularmente pueden pasar las naves, pero es muy importante que no pesquen en estas aguas. Nuestras aguas, que es la zona económica exclusiva, ¿cierto?, están protegidas. Esto está prohibido la pesca. Pero también hay un paso que se denomina inocente de manera internacional, o sea, pueden pasar las naves por nuestras aguas, pero obviamente hay un aviso, hay una fiscalización, y de ahí que es tan importante esta fiscalización que nosotros hacemos junto con la Armada. Pero ellos tienen prohibido pescar en nuestras aguas, ¿ya? De hecho, hay sanciones muy elevadas en caso de ser detectadas. Estamos hablando de sanciones que pasan de los 6.000 millones de pesos hasta los 30.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de sanciones gravísimas, donde también se escolta, por ejemplo, una nave al puerto más cercano, también se puede decomisar toda la pesca, la misma nave, y pasa a los tribunales competentes. Ya, directora, ¿y con qué frecuencia nuestro país tiene hoy día la capacidad para fiscalizar estos buques pesqueros que aparecen, desaparecen? ¿Hoy día podemos fiscalizar 365 días, las 24 horas del día, o esto es más bien aleatorio? No, justamente nosotros podemos fiscalizar junto con la Armada. Tenemos lo que se llaman sistemas de posicionadores satelitales, donde nosotros tenemos unas salas donde vemos no solamente las direcciones nacionales, tanto de la Armada como de Sernapesca, sino también en las direcciones regionales, y donde se ve este paso de todas las naves, porque ellos emiten una posición que es a través del posicionador satelital y también a través de la IS. Pero este monitoreo es 24/7, eso es muy importante, y de hecho nosotros generamos alarmas automáticas cada vez que ingresan a nuestras aguas. Pero, inmediatamente nosotros sabemos. Perdón, para entender el punto de la fiscalización, una cosa es que usted vea en el computador dónde están los buques, como podemos ver dónde están los aviones también, pero ¿cuánto de eso finalmente autoridades chilenas de Sernapesca, de la Armada, pueden ser abordadas por nuestros compatriotas que se dedican a la fiscalización, sancionar, sacar un parte, llevarlos a puerto, como usted dice? Porque una cosa es verlo en el computador, que todos vemos todo hoy día en el planeta con internet, pero la otra cosa es fiscalizar y echarlos o detenerlos. Claro, justamente ahí viene la otra fase. Y esta otra fase, cuando se detecta efectivamente que hay una alerta, la Armada tiene aviones, y con esos aviones va al sector, y también tiene las embarcaciones, ¿cierto?, con las cuales aborda en caso de esta detección cuando ya haya pesca. Ellos también hacen esta labor, ¿cierto?, de 100% estar haciendo esta fiscalización, es decir, la alarma se hace a través del monitoreo satelital, pero cuando tú detectas de que hay un movimiento extraño, ¿cierto?, o que hay una alarma efectiva, por ejemplo, se disminuyen las velocidades, puede haber algún tipo de pesca, ahí se hace la otra fase donde la Armada cuenta con toda esta, en el fondo, logística para poder abordar estos temas. Y esto, de hecho, perdón, sí, en el caso de estas 90 naves que hoy día vienen cruzando de un océano a otro, ¿se llega a saber o a individualizar
qué barco es, de qué procedencia, ustedes saben desde qué país viene, de dónde proviene su tripulación, o es algo general donde yo veo este grupo de barcos y solo constato que no pesquen? No, de hecho usted o cualquiera de las personas podría observarlo. Nosotros trabajamos además con Global Fishing Watch, que es una ONG internacional que rastrea también todas las naves de manera nacional y también internacional, y nosotros sabemos el nombre de la embarcación, las características de la embarcación, porque emiten señales que son obligatorias, es decir, nosotros tenemos identificadas cuáles son estas naves, los nombres y sus características individualizadas. Ya, directora, y para entender un poco cómo funciona la fiscalización, ¿cuál es el rol que juega aquí la Armada? Porque una cosa es estar en tierra, en las costas, pero aquí ustedes trabajan con los aviones aeronavales, con los albatros, en este caso entiendo que es el P-3 Orión, el que usted le dice, acá está el buque, ¿qué pasa allí? ¿Mandan esa alerta y ustedes fiscalizan o queda todo en manos de la Armada? No, ahí ya pasa a ser parte de la Armada, quienes tienen en el fondo la logística. Nosotros los hemos acompañado en algunas ocasiones, sobre todo en algunas áreas que son muy importantes, como por ejemplo parques marinos, pero principalmente con la autoridad marítima, es ella la que toma en el fondo ya, porque también tiene otra labor, ya la labor no solamente de la fiscalización, sino también ya de cuidar nuestros límites, que es un tema mucho más relevante a nivel nacional y también internacional. ¿Ya? Entonces ya cobra otros matices, pero es muy importante en el fondo la generación primero de estas alertas de manera continua, donde en este caso, por ejemplo, nosotros ya vemos que 97 naves ya están bajando. Si recuerdan, entre mayo y junio y julio fueron aproximadamente 167 naves las que subieron. Entonces hay una cantidad de naves que se queda arriba y otra que baja, y nosotros son esas las que en el fondo tenemos que monitorear junto con la Armada, y la Armada es la que después toma estas otras medidas en conjunto con nosotros. Ahora, la parte, por ejemplo, de tribunales, que también es muy importante, ahí trabajamos también en conjunto, porque también hay que hacerle seguimiento en los tribunales, trabajar con los abogados, nuestros abogados del servicio de todas las regiones, ¿cierto? Entonces es un trabajo aquí sumamente colaborativo, pero también con una mirada de cooperación internacional a través de estos convenios internacionales que nosotros tenemos con Global Fishing Watch y también con otras ONG que nos ayudan también a tener más ojos en el fondo en el mar. Directora, ¿y esto qué tan frecuente es? Ya, aquí tenemos un paso de embarcaciones que no están pescando y por lo tanto no estarían infringiendo ningún tipo de normativa ni pasando por alto la protección que tiene esta zona de estas aguas de nuestra costa, digamos. Pero ¿cuánto pasa que efectivamente entren embarcaciones que vulneren las normas? ¿Hay una data de eso? De en el fondo, ¿a cuánto se alcanza a identificar, a tomar detenidos, a hacerle este seguimiento, sancionar, etcétera? Sí, nosotros tenemos una data. Pero, por ejemplo, es muy común que hayan flotas fuera de las 200 millas de distintos países. ¿Ya? Ahora, también cuando algunas flotas o naves de pabellón extranjero, que así se denominan, quieren ingresar a nuestros puertos, tienen que cumplir con una normativa. ¿Ya? Es una normativa obligatoria donde se va y se verifica en el puerto de dónde vienen, ¿cierto? Se revisan los tracks de navegación, que son muy importantes, y se ve si se autoriza o no, por lo menos con 72 horas de anticipación. Si se autoriza, que esa es una parte, ¿cierto? Nosotros vamos con un equipo, no solamente la autoridad marítima, sino también van distintas instituciones, entre ellas policía, donde también se fiscaliza arriba de la nave. Esa es la vía en el fondo cuando ellos ingresan, ¿cierto? Y hagan autorizaciones. En el caso que sea detectado que pasa mucho en la zona, ¿cierto?, norte de nuestro país, ahí hay procedimientos junto con la Armada donde nosotros hemos detectado, ¿cierto? Y hubo un tiempo, ya esto se ha dado cada vez con menor frecuencia, pero sí hubo un tiempo en que ocurrió mucho hace algunos años donde había naves el norte de Chile, ¿cierto?, con otros vecinos que pasaban a otra zona, que era la zona económica exclusiva nuestra, y donde eran detectados, y ahí la Armada los detectaba o los detectábamos nosotros, ¿cierto? Y se pasa en el fondo al puerto más cercano, que en este caso era Arica, y ahí con los tribunales se trabaja. De eso nosotros tenemos data. Ahora, es importante señalar que aquí también hay acuerdos internacionales, por ejemplo, están las medidas del Estado Rector del puerto, ya con la FAO. No es algo que los países no sepan, o sea, internacionalmente, ¿Directora? acá hay reglas, sí, dígame. Sí, y constatando lo que usted nos dice, también todo que es un problema recurrente que se presenta todos los años, que vemos permanentemente ahí en las fiscalizaciones de ustedes con la Armada. ¿Chile le ha hecho presente a China alguna vez este problema en estos encuentros bilaterales que hay permanentemente con este gigante asiático, o este tema ni siquiera se toca en la relación bilateral? Porque usted dice principalmente son pesqueros chinos los que se meten en nuestras aguas económicas exclusivas.
Bueno, estos son, como le digo yo, pasos que son regulares, que ya desde 2012 empezaron, y lógicamente uno ya habla en otros temas cuando hay problemas, pero en estos casos no ha habido problemas ni han sido detectados en el fondo infracciones. Ya en caso de que llegase a ocurrir, claro, ahí nosotros deberíamos hacer las conversaciones pertinentes, pero ya también ahí está nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, que cobra en el fondo otros matices donde son importantes. Pero Oiga, también, déjeme mencionar una sola cosa más. Por ejemplo, las flotas internacionales también deben cumplir con acuerdos internacionales. Hay organismos regionales de pesca donde ahí se ve el cumplimiento de las normas internacionales. Entonces, por ejemplo, si una nave de pabellón extranjero es detectado haciendo en cualquier agua jurisdiccional algo que no es de debido, es llevado a estas organizaciones regionales de pesca para ver sanciones. ¿Pero usted cree que eso se cumple si vemos cuando ingresan las flotas chinas, que hay chinos allí que están un año arriba del buque, no sé si tienen derechos laborales o algún tipo de derecho que choquen de alguna manera con el derecho internacional del mar que usted me decía? Bueno, ese es un tema, ¿cierto?, que ya cobra otros matices, que no es materia del servicio, pero claro, también ha sido muy cuestionado y ha sido observado no solamente de manera internacional. Pues sí, usted tiene razón. Ahora, en el caso de nosotros como Servicio Nacional de Pesca y como Armada, nuestra mirada, ¿cierto?, es en las labores de fiscalización, enfocándonos en que no realicen pesca en nuestras aguas. Ya, pero respecto del derecho laboral, por ejemplo, de las personas que están arriba de los barcos ahí, no tienen nada que ver el Cernapesca, eso está bien regulado en nuestro país, podría haber abusos, como puede haber, no sé, en el caso de los chinos, que son a quienes tenemos o traemos a colación a la conversación. Claro, ahí, mire, es muy importante nosotros cuando hacemos la fiscalización de las naves que ingresan y hacemos esta fiscalización en conjunto con varios servicios, es justamente para poder detectar otras cosas. O sea, por ejemplo, nosotros como servicio tenemos ciertas facultades, podemos hacer ciertas cosas, por eso es importante ir, por ejemplo, con Policía de Investigaciones o con otros servicios que pueden detectar estas otras anomalías y tomar las acciones pertinentes. Directora, y solamente para... Se trabaja en conjunto. Sí, solo para ilustrarnos, cuando estas flotas pesqueras chinas o de otra nacionalidad ingresan a nuestras aguas a pescar, ¿qué es lo que están pescando hoy día? ¿Se están buscando, no sé, las aletas de tiburón? ¿Se están llevando alguna especie? ¿Y cómo eso ha influido o no ha influido en las especies que cotidianamente llegan a nuestra mesa? No sé, en la reineta, en la corvina, en los productos que son más cercanos a los chilenos. Ya, es importante señalar que, por ejemplo, en el caso de esta flota que es china, ellos van a pescar calamar, que es otra especie, no es la misma jibia que nosotros tenemos. Es una jibia que es de hecho conocido como calamar o pota, que está en la zona norte del Pacífico frente a Ecuador. No pescan en nuestras aguas, que eso es muy importante. La flota internacional tiene estrictamente prohibido pescar en nuestras aguas y de ahí que las sanciones son tan elevadas. ¿Ya? Y se llevan las embarcaciones, ¿cierto?, a puerto, y hay todo un operativo que se tiene que hacer, y también hay materias de desarrollo internacional en el fondo que también se ven afectadas, pero en nuestras aguas no están pescando, que esa es la mayor preocupación en el fondo, que nosotros debemos velar junto con la Armada de que esto no ocurra. Está sancionado por la Ley General de Pesca y Acuicultura en caso de ser detectado. Incluso hay sanciones para los capitanes de manera internacional, donde se llevan estos incumplimientos en foros internacionales como son las organizaciones regionales de pesca. Ya está la Organización Regional de Pesca, por ejemplo, del Jurel, que es la OROP. También tenemos otras como Camelar, ¿cierto? Y otras muchas más que también en el fondo velan porque haya un cumplimiento internacional. Bien, pues Soledad Tapia, directora nacional de Cernapesca, le queremos agradecer por haber conversado de este tema con nosotros esta mañana. Que le vaya bien. Gracias, directora. Hasta luego. Que le vaya muy bien, buen día. Gracias. 9 de la mañana.